sanitaria, sino también una crisis política, democrática y también, por qué no decirlo, una crisis ambiental severa. Desde la quema de la Chiquitanía el año 2019, entre agosto y octubre, hasta esta nueva crisis, ¿no es cierto?, que también tiene mucho que ver con el tema de, digamos, de este derecho colectivo que es la salud humana, que ahora voy a mencionar también algo sobre los derechos colectivos. En fin, esta situación no prevista, no contemplada, ha impactado a tal punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con la Organización de Estados Americanos, han emitido un comunicado, es decir, una resolución que... Pero ahí ya le debe hervir, no más eso. Perdón, hay un micrófono abierto y una conversación, no debería escucharla. Gabriel Ávila, por favor, silencie su micrófono. Muy amable. Bueno, como les iba diciendo, evidentemente a nosotros nos está generando un problema mucho mayor, porque estamos en un gobierno de transición, estamos con un problema social y político que venimos acarreando desde hace tiempo y encima ¿Qué sucede con los derechos humanos, los derechos fundamentales? ¿Qué sucede con el orden constitucional en el mundo y en Bolivia? Pues bien, hablar de derechos humanos ahora se ha vuelto tan importante como hablar de salud, que evidentemente la salud es un derecho humano. Hay una disyuntiva muy fuerte, una contradicción en todo este proceso, en todo este momento, ¿no?, entre las medidas que toman los gobiernos para poder paliar esta situación de crisis sanitaria y lo que obviamente ciertas instituciones y ciertos sectores de la sociedad demandan frente a la crisis. Quiero empezar diciendo de que en ningún momento se debería, ¿no?, y esto lo dice la Comisión en la resolución, suspender de manera absoluta los derechos fundamentales, los derechos humanos, ¿no es cierto? Hay una suerte de paradoja en todo esto. La situación de pandemia en el mundo de las cuarentenas han obligado a que los ciudadanos vivan con derechos restringidos, el derecho a la libertad, el derecho, qué sé yo, al trabajo, evidentemente, como un derecho social, ¿no? Incluso, de cierta manera, derechos de primera generación, como el acceso a la propiedad privada, etcétera, etcétera. O sea, ahora hay una limitación muy fuerte a ciertos derechos que obviamente en una situación normal no tendrían o no se justificarían limitarlos. Pero resulta que ahora, en este contexto, los gobiernos están optando por limitarlos, de cierta forma, pero obviamente no se puede hablar de una supresión total o una eliminación absoluta de los derechos, incluso el derecho a la libertad de locomoción, porque es inviable la supresión absoluta o total de los derechos. Hay diferentes dimensiones que voy a tocar el día de hoy, situaciones que están siendo agravadas, que ustedes las conocen, esto no es una especie de noticiero contándoles lo que está sucediendo, simplemente reflexionar. Y lo que es más preocupante desde la perspectiva, digamos, desde a futuro lo que puede pasar con los derechos humanos y sobre todo con el orden democrático en los estados, para que, o sea, ¿qué va a pasar después de la pandemia? ¿Qué va a pasar después de este proceso de cuarentena? Es algo que también debemos plantearnos y sobre todo reflexionar respecto a los derechos humanos, ¿no? Hay situaciones que la cuarentena está generando, que inciden mucho, primero en la escasez de recursos, justamente por la limitación del derecho al trabajo y, digamos, esa situación de limitación del derecho al trabajo está generando ya de por sí una desigualdad social muy fuerte. Hay un aumento de casos de violencia doméstica muy fuerte. Bolivia está registrando más de 40 feminicidios en lo que va del año y esto se ha ido incrementando justamente ahora en la cuarentena.
Lo mismo con la violencia en contra de niños, mujeres y ancianos. Este último grupo, en muchas partes del mundo ha sido, este último grupo vulnerable, que son los ancianos, ha sido muy golpeado, ha sido muy vulnerado, sobre todo en países como España, donde incluso los han abandonado a su suerte. El COVID también está generando lo peor de nosotros, en muchas situaciones, generando en muchos casos xenofobia y discriminación, racismo, etcétera, etcétera. Y otra cosa que es muy, muy preocupante es la restricción y vigilancia electrónica que los gobiernos ahora están pudiendo, implementar, que si bien es justificable hasta cierto punto, nuevamente hay que replantearnos cierta situación que va a pasar, qué va a pasar después de esto, cómo se van a mantener las cosas. Y finalmente, obviamente, el derecho al trabajo está obviamente cambiando, digamos, toda esta relación existente en materia de trabajo también está transformándose. En cada etapa, en cada etapa en la que los derechos humanos se han transformado, ha venido de la mano de un proceso dramático, de un proceso de revolución, de un proceso sumamente, digamos, algo que ha llevado un cambio real por una situación de insostenibilidad, ¿no? Si hacemos un revisionismo histórico, podemos hablar de la propia Revolución Francesa y el proceso de independencia de Estados Unidos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, es decir, todos esos procesos que han llevado a reconocimiento de derechos, a la transformación del contexto no solo normativo, sino social y político, en lo que los estados a través de constituciones o declaraciones se han obligado a cumplir, ha llevado a que la humanidad en ese momento tome conciencia de su realidad en esa situación. Y eso es, creo que, uno de los desafíos más fuertes ahora, o sea, tomar conciencia de lo que está pasando. En materia, es muy transversal cómo está afectando en derechos humanos esta situación de COVID-19, y que no solamente se debe, obviamente, a la incidencia que tienen los gobiernos ahora con el poder, de poder controlar, de poder ejercer mayor control, mayor límite a los derechos, sino también de que entre nosotros mismos estamos lesionando o yendo en contra de esos principios, porque obviamente esta situación podría estar, y de hecho lo está haciendo, sacar lo peor de nosotros, ¿no? Pero bien, respecto a la xenofobia, respecto a la discriminación y cómo esta situación puede generar mayor distanciamiento, mayor desigualdad, me parece pertinente pensar de que dentro de los derechos humanos fueron creados o fueron reconocidos para, primeramente, resguardar derechos de sectores vulnerables de la sociedad que siempre han reclamado ese reconocimiento. Mujeres, niños, pueblos indígenas, comunidad LGTBI, etcétera, etcétera. Pero también es necesario entender que si bien los derechos ahora no se encuentran plenamente no garantizados, no se los puede gozar de la misma manera en que se las gozaba antes de todo este tema, deben de alguna manera, digamos, es necesario, es pertinente que los gobiernos restrinjan, pero no supriman por completo. Hay una situación que a mí me preocupa bastante y, por ejemplo, tiene que ver con el derecho al trabajo. ¿Qué pasa con el tema del derecho al trabajo como un derecho social, como un derecho fundamental? Esta situación de COVID está generando una serie de desempleos que no están pudiendo ser sostenibles, ahora menos a largo plazo. El otro día compartían un video en WhatsApp que me llamó muchísimo la atención y que tuve incluso la oportunidad de corroborar la información.
Forbes, la revista Forbes, enunciaba que el teletrabajo, por ejemplo, había aumentado su eficiencia en un 28% en este tiempo. Lo que ha ocasionado reacciones dentro de las empresas más grandes para darse cuenta de que es mucho más fácil ahora tener a una persona trabajando desde su casa que gastar en instalaciones para digamos, ser productivos. Lo que también es preocupante es que esta situación de trabajar en casa, de divertirse en casa y de descansar en casa, de alguna manera también nos está reduciendo, está transformando nuestro entendimiento de todo. O sea, nuestra relación con el mundo se está virtualizando cada vez más y más. Si antes, digamos, era una situación de globalización, etcétera, etcétera, ahora es una situación netamente irremediable, inminente. No estamos escapando de eso. Producto es de que ahora esta conferencia se está dando por Zoom, no se está dando en un auditorio donde todos estamos presentes. Hay una preocupación en materia de derechos humanos sobre el poder que están adquiriendo los gobiernos. Un poder que pienso que lo peor de este poder adquirido no lo estamos viviendo ahora, sino que lo vamos a vivir más adelante. ¿Por qué? Porque a partir de esta situación los gobiernos están controlando a la gente, están mucho más informados sobre la vida de las personas, están pudiendo gobernar con de una manera más holgada, porque obviamente esta situación de pandemia les está dando la posibilidad de tomar decisiones incluso por fuera de las propias constituciones. Porque nuevamente, vuelvo a decir, ninguna constitución en el mundo, estoy seguro, contempla esta situación tan sui generis, ¿no? O sea, algo que nunca se había dado. Esta transformación también va a incidir de una manera tan fuerte en nuestra relación, en nuestra manera de relacionarnos entre nosotros, que también de alguna manera va a cambiar el entendimiento de los derechos humanos. Lo va a cambiar porque ahora están siendo restringidos nuevamente, no es que no es que esté en contra de la cuarentena, ni hacer caso al gobierno o a las instituciones que pidan que nos quedemos en casa. Eso está muy bien. Lo que yo considero que es una preocupación es la situación que se va a generar después de esto, ¿no es cierto? El pacto social que se genera en cada momento entre gobernantes y gobernados crea un nuevo paradigma, crea un nuevo contexto en el que de alguna manera esto siempre, o casi siempre, desemboca en mayores límites al gobierno y mayores derechos a las personas. Pero en este caso está sucediendo todo lo contrario. Los gobiernos están adquiriendo más poder y los ciudadanos están siendo mucho más restringidos en su derecho. Entonces esa preocupación quizá ahora la estamos empezando a vivir, pero creo que lo más importante, lo más fuerte, vamos a vivirlo después de que pase esto. Es decir, ¿cómo le quitamos ese poder que le otorgamos de manera democrática a estos gobiernos para poder vivir nuevamente en un estado en el que el gobierno otra vez está limitado y la gente otra vez controla al gobierno, entre comillas? Por lo menos constitucionalmente existen esos mecanismos. Fuera de todo esto, una cosa que también es paradójica, ¿no? Es que obviamente la situación de cuarentena lo que busca es, de alguna manera, y eso también es un proceso bastante complejo, poder garantizar derechos colectivos, en este caso el derecho a la salud, el derecho a la vida, restringiendo otros derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la libre motricidad. Pero algo que también es muy preocupante, y eso se ha visto en este país, es que otros derechos que no eran necesarios restringirlos se han restringido. Por ejemplo, la libertad de prensa. Durante muchas semanas en Bolivia no hubo circulante de periódico, no había periódico en Bolivia. Incluso con cartas enviadas al gobierno, el gobierno jamás, hasta semanas después,
se pronunció, y la libertad de prensa en Bolivia estaba coartada, incluso eso lo dijo la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El derecho al trabajo es una preocupación. Y otra cosa que también me parece que está siendo bastante catastrófico, yo no voy a hablar de que el sistema de salud está bien o está mal, pero sí voy a hablar de esto que es importante. La salud particular se ha mercantilizado a tal punto, que eh, garantías de hasta $40.000 para pacientes de COVID-19 dentro de sus instalaciones. Es decir, que para yo ser atendido en una clínica privada, en esta en particular, necesito primero $40.000 de garantía y de ahí pagar, obviamente, montos que superan los $1.000 diarios por el tratamiento. Entonces, esas son lesiones directas al derecho a la salud, es un atentado a la salud pública, aun cuando se trate de hospitales privados. Es decir, esta especulación está generando que, digamos, particulares también puedan aprovecharse de la miseria, digamos, de este momento tan dramático. Lo que pasó en la Revolución Francesa con la peste negra es una lección aprendida, es decir, la peste negra en su momento ayudó a impulsar el mismo proceso de Revolución Francesa, es decir, la gente ya no tenía nada que perder, no solamente atestados del poder, del exceso de poder del clero y de la monarquía, sino que también la propia situación de crisis, digamos, esta crisis de salud que vivieron entre el 1300 hasta más o menos 1800, generó de que la gente también cambie, transforme el pensamiento, ¿no? La ciencia avance, algunos oficios fueron incluso hasta mejores vistos a partir de este nuevo contexto, y es lo que está pasando justamente ahora, ¿no? Es decir, esto también ha de alguna manera visibilizado la necesidad de invertir en salud, de invertir en investigación científica. Conversaba con uno de los organizadores más temprano, y una cosa que a mí me preocupa personalmente es por qué Bolivia no está haciendo investigación científica si todos los países lo están haciendo. Nos hemos vuelto un estado tan dependiente de otros estados, que incluso el tratamiento para poder paliar el COVID nos los tienen que pasar de afuera, cuando también nosotros podríamos estar haciendo investigación científica. Eso en el contexto actual. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué viene después de que pase este proceso de cuarentena? ¿Qué nos debería preocupar? Nos debería preocupar dos cosas. Primero, un nuevo pacto social, es decir, ¿cómo limitamos otra vez al gobierno? ¿Cómo limitamos otra vez este poder tan fuerte que están adquiriendo los gobiernos? No solamente en Bolivia, en el mundo. ¿Cómo restituimos ese orden democrático y constitucional e institucional, si quieren también, de limitar el poder y de crear realmente lineamientos democráticos, humanitarios y de derecho para este tipo de situaciones? Y lo segundo, ¿de qué manera va a afectar esta situación post-cuarentena, post-pandemia, los derechos fundamentales? Va a transformarse el derecho, va a tener una transformación el derecho al trabajo, el derecho a la libre circulación. Una cosa que es muy importante, y creo que también eso es una cuestión que todos los gobiernos están fallando, es el derecho a la información y al acceso a la misma. No hay una información clara y precisa, no solamente criticando a lo que puede estar o no haciendo este gobierno, sino que a nivel general la información está demasiado diseminada, hay una confusión además, ¿no? En un estudio se comparaba incluso al COVID-19 con lo que pasó con el VIH en su momento, ¿no? Que la desinformación provocó lesiones en derechos humanos a pacientes con VIH. ¿Por qué? Porque la gente con VIH hasta el día de hoy, incluso en Bolivia, sigue siendo vista como gente que, digamos, se la discrimina por esa situación de salud.
se la discrimina, se la aparta. ¿Por qué? Por simple desinformación. Una persona con VIH en Bolivia no puede llevar una vida normal, no porque no se pueda, sino porque el mismo contexto social no se lo permite. Y eso es justamente por la desinformación. Esto es lo que está generando también el COVID acá. Fíjense los casos de personas de vecinos en las ciudades del Alto, incluso aquí en Santa Cruz, que impedían el ingreso de pacientes a hospitales o a postas sanitarias donde se los iba a tratar. ¿Por qué? Porque no hay una información clara y precisa y sobre todo oportuna de cómo paliar esto. Entonces, es una responsabilidad muy grande la que los gobiernos tienen ahora, pero también es un poder, han adquirido un poder, es muy preocupante. ¿Qué dice, con esto voy a ir concluyendo, perdón un segundo, ¿qué dice la Oficina del Alto Comisionado respecto a este tema? Dice que las estrategias sanitarias no deberían centrarse tan solo en los aspectos médicos, sino que también deberían tratar las consecuencias y respuestas sanitarias que tienen los derechos humanos. Que las facultades excepcionales deben ser empleadas para legitimar metas de salud pública y no utilizadas para aplastar la oposición o silenciar el trabajo de periodistas o defensores de derechos humanos. Y así habla de una serie de lineamientos que los estados deben seguir, que con todo gusto al final de esta conferencia les voy a facilitar el material que he utilizado. Pero, nuevamente, yo creo que ahora estamos en una situación en la que debemos cuestionar qué va a pasar después con nuestros derechos, con nuestros derechos en todo el ámbito, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la libertad de expresión. Son, ¿cómo nos va a devolver o cómo le vamos a quitar ese poder al gobierno? No importa el gobierno de quién sea, no estoy hablando de partidos ni de colores políticos, estoy hablando de que cualquier gobierno que haya vivido esta situación o que esté viviendo esta situación está adquiriendo un poder que nunca había adquirido. Y lo más anecdótico de todo esto es que lo ha adquirido sin necesidad de disparar, sin necesidad de tomar el poder por la fuerza, lo está haciendo por una situación que nos afecta a todos. Entonces, yo habiendo agradecido por la atención de todos, dejo un espacio, no sé, Miguel, para que me hagan preguntas o para que conversemos aquí entre los que estamos presentes. Claro que sí, doctor. Importante también la participación de los estimados participantes, valga la redundancia. Entonces vamos a solicitar, quien quiera hacer uso del micrófono pueda levantar la mano, la manito, ¿no? El icono, y le vamos a ceder el auricular. Miguel, creo que hay participación de la gente, pero no escucho el audio. Buenas noches. ¿Qué tal, querido Junior? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Una pregunta. Estaba hablando acerca de los mecanismos post-cuarentena para poder devolverle el poder al pueblo, decía, ¿no? ¿Cuál cree usted que sería el mecanismo ideal para poder eh, garantizar esto, ¿no? La soberanía que recaiga simplemente y que se quede el poder sobre el pueblo? Es decir, necesitamos una reforma de la Constitución, no nos podemos basar en las normas establecidas. ¿Cuál cree usted que es el método idóneo para poder devolverle este poder al pueblo? Excelente, gracias por tu pregunta, Junior. En realidad yo no creo que exista un método en sí, o sea, no lo veo como algo que tenga una metodología específica, sino un pueblo que cuestiona el poder es un pueblo que puede permitirse, permanentemente está cuestionando el poder, es un pueblo que puede permitirse limitar el poder de ese gobierno. Ahora, no estoy diciendo que debamos discrepar con la cuarentena o con los protocolos de salud que nos están dando,
para cuidar nuestra vida. Lo que estoy no va a terminar diciendo, ok, ya todos salgan de sus casas, vuelvan a la normalidad, todo está 100% normal. No va a ser así. Entonces, ahí la ciudadanía, la población, el ciudadano común, va a tener que replantearse, ok, ahora, ¿cómo es esta normalidad? O sea, ¿qué significa volver a la normalidad? ¿Volver a lo de antes? Yo personalmente no creo que volvamos a lo de antes. Yo personalmente no creo que las cosas sean iguales, lo cual no significa algo necesariamente malo. Pero si vamos a entrar a un nuevo proceso, a un nuevo paradigma, yo creo que un mecanismo es justamente el poder otra vez acceder, ¿no? O por lo menos tratar de acceder a la participación. De hecho, una de las cosas que la Comisión recomienda es la participación de la gente, o sea, de la sociedad y de las comunidades dentro de las decisiones de este tipo de situación, que también participen, que sean parte incluso del propio control social que se haga respecto al tema sanitario, algo que lamentablemente en Bolivia no hemos hecho porque todo lo está centralizando el ejército y la policía, lo cual está muy bien, pero digamos, podría, qué sé yo, llamar a las juntas vecinales, no sé, a diferentes grupos, para que también participen dentro de este control o dentro de estas decisiones. Si bien no son personas técnicas como grupos de científicos, que en realidad es a ellos que tenemos que escuchar, las preocupaciones de estas personas o de estos grupos son tan legítimas como las de cualquiera. Entonces, ese control que vamos a necesitar ejercer más adelante va a depender mucho de la capacidad de respuesta que tengamos ante cualquier muestra de autoritarismo que la hemos vivido y hemos respondido con 21 días de paro. Pero ahora la situación es distinta, porque les aseguro que va a pasar mucho tiempo hasta que mucha gente se pueda reunir en un solo lugar sin que eso represente un riesgo. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, Junior, yo no tengo una metodología, una receta precisa, pero sí puedo decirte que deberíamos hacer es justamente generar un nuevo social, un pacto social que nuevamente vuelva a limitar pero que también visibilice la necesidad de crear este tipo de protocolos y sobre todo protocolo en el sentido de que qué va a pasar con los derechos cuando sucedan este tipo de cosas. ¿Los suprimimos nuevamente o nos preparamos mejor para evitar el riesgo no solamente de los contagios, que obviamente es lo más importante, sino de qué manera paliamos, por ejemplo, el desempleo, la violencia en las casas, etcétera, etcétera, etcétera? Muchísimas gracias, doctor. Bien, Cintia, por favor, tiene usted la palabra. Buenas noches, doctor. Doctor Eddie, ¿me escucha? Sí, sí, claro que sí, Cintia. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, agradecerle mucho por la charla que nos está dando esta noche. Mi consulta era la siguiente. Considerando que estamos atravesando por una pandemia, ¿usted cree que se afectó la libertad de prensa por el gobierno de turno en nuestro estado? Sí, claro, se afectó, evidentemente, sobre todo con la prensa escrita. Les mencionaba, durante mucho tiempo no hubo circulante de periódico en Bolivia y eso obviamente es un límite a la libertad de prensa. O sea, creo que ahí nuevamente la desinformación vuelve a jugarla. Es decir, en España, mientras había todo este tema de la pandemia y de más de 1000 muertes al día, los periódicos en España seguían circulando y la gente leía incluso el periódico más que antes, porque necesita estar informada. Y no todos tenemos acceso a entrar a leer el periódico por internet. O capaz lo tenemos, pero no todos lo utilizan. Entonces, sí hubo un límite, una limitación a la libertad de prensa, y lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se lo dijo también a la alta comisionada Michelle Bachelet, y el gobierno al final tuvo que, digamos, levantar esa restricción, porque si no estábamos mal, o sea, no podemos restringir ese tipo de cosas. Por eso digo, este poder que se le da al gobierno, este poder que el gobierno está adquiriendo, no solamente en cualquier parte del mundo,
tiene consecuencias que deben en algún momento ser cuestionadas. Buenas noches. Sí, Pedro o ya, a ver, perdón un segundo. Hagamos una cosa. Hay un icono de la manito, levantémosla, porque tengo personas que están usando, 4 personas que veo que están usando el audio, y no puedo escuchar la pregunta de nadie, porque como hay mucha gente hablando. A ver, Pedro, me querías decir una cosa. Perdón, Pedro, no te estoy escuchando nada porque hay gente que sigue usando, que no apaga su audio. Miguel, ¿podrías por favor apagar todos los audios que funcionen unos cuantos? Sí, doctor, enseguida. Por favor. Ahora sí. Gracias. Excelente. Ahora sí, Pedro. Una consulta. Sí. Tu audio. Tu audio. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí, dale. El gobierno de Suecia ha optado por no entrar en cuarentena, no entrar en un aislamiento social. ¿Cómo? El gobierno de Suecia ha optado por no entrar en cuarentena, en un aislamiento social. ¿El gobierno actual no ha optado por entrar en una cuarentena total? No, yo le pregunto. La pregunta de compañero, perdón que me meta, dice, sí. El gobierno de Suiza ha optado por no entrar a una cuarentena, que ha optado Suecia. por decir que la Suiza más que todo, creo que no. Suecia es el país nórdico que ha optado por no entrar a cuarentena total. Sí, ha optado que la población más o menos se valore por sus anticuerpos, ¿no? Más que todo, digamos, sobrevive el más fuerte según el gobierno, ¿no? ¿Usted qué opina sobre eso? A ver, el caso de Suecia es paradigmático. Suecia estamos hablando de uno de los países de los más democráticos del mundo, con uno de los mejores sistemas de salud, educación. O sea, estamos hablando realmente de un país como pocos, ¿no? Hay países como Estados Unidos también que han decidido no entrar en cuarentena total, ¿no? Y que de hecho bueno, ya son gobernadores, ¿no? De estados como Nueva York o California, han hecho ese puje contra Donald Trump para mantener ellos su cuarentena y que el nivel federal del estado no se intrometa como pasa en Brasil. Que si un estado tiene un sistema de salud que puede permitirse no entrar en cuarentena, pues excelente. Les cuento que Alemania tampoco entró en una cuarentena absoluta. Para el que le gusta el fútbol, creo que la próxima semana empieza la Bundesliga. O sea, hay países que no han optado por la cuarentena total y estamos hablando de países que tienen, que son los que mejor, podemos decir, garantizan derechos sociales, económicos, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué se da esta situación? Porque son países que pueden permitirse de alguna manera u otra, o no lo sé, pero mejor que nosotros por lo menos sí, el contener la enfermedad en el sistema de salud. ¿Sí? Perdón, alguien me escribió. ¿Qué medidas pueden tomar todos los servidores? Bueno, ahora voy a leer la pregunta. Bueno, respondiendo al tema de Suecia, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tomamos optamos estas decisiones tan radicales porque no podemos contener definitivamente por el sistema de salud heredado todas las cantidades de contagios que van a haber. No se puede contener. Y lo que está pasando en el Perú y en Ecuador, Loreto en Perú y Guayaquil en Ecuador, son lecciones claras y vívidas de que si nosotros no tomamos esas medidas, nos va a afectar. Ahora bien, me dicen, ¿pero qué pasa con la economía? La economía es una cuestión sumamente importante, pero no podemos pensar en una economía eficiente, en una real economía, cuando vamos a tener miles de trabajadores muertos y miles de trabajadores enfermos. Me hago entender. Si bien la tasa de incidencia de la enfermedad es
más con las personas de 60 años para arriba o de 50 años para arriba, y la gente trabajadora, digamos, justamente está hasta esa edad. Eso no quiere decir que esto no pueda provocar, digamos, levantar una cuarentena, provocar una lesión, digamos, irreversible al derecho a la salud y a la vida en el país. Suecia es un caso que creo que nosotros no podemos replicar por una sencilla razón, porque no tenemos un sistema de salud que esté medianamente preparado para algo así. Dice con respecto, a ver, aquí tenía dos preguntas, perdón. Fernando me dice, ¿qué medidas se pueden tomar para los servidores públicos en general, como ejemplo, impuestos nacionales que están trabajando exponiéndose al virus? Los derechos de la salud y vida están siendo puestos en riesgo? Evidentemente, a ver, el teletrabajo en Bolivia es una realidad. Ayer se promulgó el decreto que permite y de hecho, de alguna manera, digamos, estimula que se haga el teletrabajo como una opción ya de primera mano. Entonces, yo creo que de alguna manera algunos van a tener que salir de casa, algunos servidores públicos van a tener que salir de casa, y lo único que se puede esperar es que se tomen las medidas necesarias y que el gobierno, a través de sus instituciones, les den digamos, la garantía en bioseguridad a estas personas para evitar el contagio. Con respecto a lo que se refiere, ¿no estaría en contra de los derechos humanos de las personas no entrar en cuarentena y arriesgar la salud de la población por sobrellevar lo que es la economía en esos países subdesarrollados? A ver, la cuarentena no considero que esté en contra de los derechos humanos. Creo que lo que hace más bien justamente es proteger, ¿no? De hecho, por primera vez estamos tomándonos en serio derechos que no tomábamos muy en serio, que eran los derechos colectivos, ¿no? Los países, en la mayoría de los países, tomaban en serio derechos, digamos, civiles y políticos, pero los derechos sociales y los derechos colectivos eran derechos que estaban ahí. Ahora, por primera vez, los derechos colectivos están siendo incluso, o sea, están siendo de primera mano los más, digamos, no es que sean los más importantes, pero tomados como los más importantes justamente por esta situación de pandemia. Doctor, perdón, a Sí, través del Facebook tenemos una consulta, si puedo hacer lectura. sí, claro. Bueno, Walter Rodrigo dice, ¿qué pasaría con las audiencias que están pendientes en la actual pandemia? Yo me salvé una. A ver, nuevamente, el Poder Judicial, el órgano judicial, todas las esferas institucionales del gobierno necesitamos entrar en este nuevo proceso de digitalización del trabajo. Eso está muy bien. Las audiencias por el momento, tengo entendido que en diferentes materias están siendo justamente por Zoom o por alguna otra aplicación de videoconferencia. Eso es lo que debe pasar y creo que debe suceder durante mucho tiempo. En materia constitucional las audiencias están siendo mitad, digamos, física y la otra parte ya en conferencias por Zoom. Pero no solamente eso, incluso el tema de las notificaciones también deberían empezarse ya a digitalizar. Eso de notificar con una persona con un papelito en estos momentos ya no me parece oportuno. O sea, y eso es una inversión grande que el Estado tiene que hacer en capacitar a su gente, ¿no? A jueces, a todos los operadores de justicia, y también darles estas herramientas digitales para poder trabajar de manera eficiente. Bien, tiene la palabra el señor Franz Kisber, si fuera posible. Claro, por favor. Buenas noches. Sigue, señor Franz. Sí. Yo me pregunto sobre el derecho del trabajo. La cuarentena ha perjudicado muchas veces el trabajo, ¿no? De algunos que vivían diariamente y que se alargue más, ¿no cree que afectaría en su derecho de vivir de cada uno de ellos? Sabiendo que, bueno, nos dieron un bono, pero bono es insuficiente. Y si esa gente, digamos, opta por decir, yo quiero salir, yo no puedo estar así como varios barrios que hay en Santa Cruz, ¿no?
No puede. A ver, si bien las leyes de derechos humanos permiten la limitación o derogación de algunos derechos para fines legítimos como proteger la salud pública, existen límites estrictos sobre cuándo, cómo y en qué medida los derechos pueden ser limitados. Cualquier limitación debe ser por un objetivo legítimo y debe ser proporcional a este objetivo. Necesario, con plazos límites, no arbitrario y de acuerdo a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que acabo de leer, es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No podemos evidentemente estar en una cuarentena permanente, porque eso obviamente es insostenible. Lo que incluso recomienda la Comisión con la Organización Mundial de la Salud es que dependiendo del riesgo de cada lugar, se permita mantener el derecho al trabajo de alguna manera u otra, no tomando medidas 100% restrictivas, sino que permitir, digamos, el desarrollo del trabajo no de manera normal, pero sí, digamos, siguiendo un protocolo de bioseguridad y salud. Eso te puedo decir. Ahora, lo que se viene después para este país en materia económica y productiva es algo que yo como constitucionalista no te podría responder, no soy economista, no sé, digamos, realmente la incidencia, las dimensiones que va a tener esta cuarentena después en esos temas. Lo que sí te puedo decir que me preocupa a mí personalmente es que esta situación más adelante genere otras en temas laborales como cuáles. Te voy a dar un ejemplo. Trabajar en casa al principio puede ser bonito o puede ser agradable porque no tenés que, yo por ejemplo tengo que viajar 45 minutos hasta llegar a mi oficina, 45 minutos para volver a casa, ya no hay eso, ya no hay tráfico, ya no hay contaminación con dióxido de carbono, o sea, está muy bien, eso está excelente. Pero trabajar, dormir, comer y tener recreación en el mismo lugar, no considero que sea algo necesario, algo que sea muy sano. Y es más, si el teletrabajo tiene que también prever límites a los empleadores, por ejemplo. ¿Qué pasa ahora en bancos? Como estás en casa, te pueden llamar a cualquier hora, a cualquier día, a una reunión o a hacer tal cosa, porque estás en tu casa. ¿Me hago entender? O por ejemplo, esta situación que es bien preocupante, que de a poco las contrataciones de los trabajadores sean contrataciones todas en línea o este tipo de contrataciones esporádicas donde perdás beneficios sociales. ¿Por qué? Porque como no estás ocupando una oficina, como no estás ocupando una instalación, entonces no justifica que te pague, te pague un salario al mes, sino que te pague por las horas que trabajas, porque como estás en tu casa no vas a trabajar 8 horas diarias. Ese tipo de cosas a mí personalmente me preocupan. ¿Por qué? Porque evidentemente ahora está bien, ahora no hay nada, o sea, ahora hay una cierta normalidad porque a los asalariados les sigue llegando su sueldo, no está el tema de los bonos, pero muchas empresas a nivel mundial van a dejar de invertir en instalaciones y van a optar por este tipo de contrataciones. Es decir, yo te contrato a vos por las horas que trabajas al día y te contrato como por un servicio. Entonces me evito de pagarte seguro de salud, todos los beneficios sociales. Y claro, vos trabajás solamente cuando sea necesario y en tu casa no tenés que moverte. Entonces, ese creo que es una consecuencia incluso mucho más peligrosa que decir ahorita no hay trabajo. O sea, no hay trabajo, pero va a haber y tiene que haber porque todos los trabajos van a ser igual de importantes en su momento. Solo que ahora se están priorizando algunos, como por ejemplo el tema de cadena alimenticia, salud, y obviamente el tema de la limpieza en las calles, que es sumamente importante, la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, lo que te acabo de mencionar es una preocupación
que deberíamos tomar muy, muy en cuenta. Bien, vamos a ceder la palabra al señor Roberto Solís, por favor. ¿Aló? ¿Me escucha, doctor? Sí, querido Roberto. Muy buenas noches, doctor. Bueno, primeramente felicitarlo por la disertación. La pregunta va enfocada a la libertad de expresión, dado que el Decreto Supremo 4200, en su artículo 13, parágrafo segundo, estipula que las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población serán sujetos de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública. Este decreto, doctor, no precisa, este artículo, perdón, este parágrafo, no precisa qué acciones o declaraciones podrían considerarse como desinformación o como actos que generen incertidumbre a la población. Este lenguaje ambiguo, sin una clara definición legal, podría dar lugar a abusos para silenciar opiniones o comentarios plenamente protegidos por el derecho a la libertad de expresión. Y si el gobierno debería derogar de inmediato esta disposición del decreto que atenta gravemente contra la libertad de expresión en el país, el recurso que se debe interponer debe ser un recurso de inconstitucionalidad para que el tribunal revise la constitucionalidad de esta disposición. Excelente, excelente intervención, Roberto. A ver, una de las recomendaciones que daba la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que los estados no deben implementar políticas ni medidas legislativas penalizadas o con miras a penalizar, digamos, acciones de este tipo. ¿Por qué lo recomiendan? Porque mucha de esta situación, por ejemplo, hay mucha gente que puede salir a la calle o gente que solo por simple desesperación. Entonces, la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve innecesario que los estados implementen, penalizar, digamos, cierto tipo de contravenciones a la cuarentena. Por ejemplo, el salir en tu auto sin un permiso y que pases 8 horas preso, a mí me parece una tontería. Claro. Discúlpenme, es una tontería porque si la idea es precautelar la salud pública, yo 8 horas encerrado en la FELCB o en la FELCC, te aseguro que me contagio sí o sí con uno que tenga COVID, listo, ya fue, se acabó. Gracias, doctor. Perdón, no, me quedé callado porque pensé que se había acabado la reunión, discúlpame. Ahora sí, te sigo respondiendo. Ahora bien, Sí, Alfredo, por favor. perdón un segundo, voy a terminar de responder esa pregunta. Perdón. Esa disposición legal, esa disposición de la norma, evidentemente puede ser llevada a ser demandada o accionada como inconstitucional a partir de una acción de inconstitucionalidad abstracta. Debería ser el trabajo del Tribunal Constitucional verificar, ¿no? Y dar lineamientos de cómo puede compatibilizar, porque evidentemente eso puede dar la apertura a una confusión y decir, bueno, cualquier cosa que a mí no me guste como gobierno, yo puedo agarrar y decir que eso está atentando contra la salud pública. Ahora bien, hay también que tener mucho cuidado porque estamos en una situación donde se está también dando mucha información que no es correcta, desde tratamientos médicos que nadie los ha probado, nadie los ha autorizado y que tampoco se sabe si funcionan, hasta llegar a decir que esto es un invento de este gobierno y que el COVID en realidad no es para que la Yanine se quede más. O sea, hay cuestiones que también deben ser tomadas en cuenta, pero sí, evidentemente, esa redacción de no solamente la 4200, 4201 y otros decretos también que han salido en el transcurso de esta cuarentena, que a mí me parece una falta también de atino de coordinar con el Tribunal Constitucional para hacer obviamente una revisión, un test de compatibilidad constitucional para que justamente este orden de los derechos fundamentales, el orden constitucional, no se vea tan afectado. Se está viendo afectado inevitablemente, pero también hay que ver la manera de mantener cierta armonía, que no, evidentemente no se está pudiendo lograr de una manera eficiente. Muchas gracias, doctor. Doctor, hay una consulta en el chat de Zoom de Fabiola Cruz.
A ver, Doctor, perdón, buenas Federico. noches. Con respecto a la educación en nuestro país, se dice que se pasará o se está pasando clases digitales y todos no cuentan con un dispositivo digital. Ahí se está vulnerando los derechos a la educación, a la igualdad. Totalmente. Totalmente, pero también es una situación compleja, ¿no? Es decir, yo lo escuchaba decir al ministro Cárdenas el otro día que una eh, de las políticas que se va a implementar ahora, que se va a buscar implementar, es una cobertura más amplia de Wi-Fi gratuito para que todos puedan acceder. O sea, eso en un escenario de ser posible sería magnífico, ¿no? Sería lo ideal, lo dudo, sinceramente. Pero sí, a ver, yo creo que para que haya una igualdad, es decir, alguien que tiene la posibilidad de entrar a un dispositivo y pasar clases, eh, tiene una ventaja abismal a una persona a un niño que vive en el área rural, que no puede acceder obviamente a ese tipo de materiales, ¿no? Quizás una medida paritaria por el momento sea, y a mí me parece lógico esto, no sé por qué lo estamos diciendo, pero directamente este año o sea, cancelar el año escolar, es decir, que no haya ningún tipo o sea, prácticamente poner en stand-by hasta que las cosas se solucionen. Con respecto a, por ejemplo, a la educación en estas áreas donde no hay acceso a la información o acceso a herramientas virtuales, si la gente que tiene las posibilidades van a acceder a una educación virtual, pues el gobierno tiene que ver la manera, tiene que ver la manera y de forma incesante de cómo equiparar ese grupo social que no tiene esa posibilidad de adquirir ese tipo de medios. Si hay esa voluntad política del gobierno, del ministerio, de hacer lo posible, pues fácilmente todos podríamos digamos, todos los estudiantes podrían fácilmente ingresar o mantener el año escolar o ningún tipo de intervención. Sí, Francisca, dígame. Leonor Estrella Guzmán, por favor. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, clarísimo. Doctor, buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta en cuestión a que ya mencionaron, ¿no? En cuanto están haciendo la vulneración de los derechos, tanto también como el derecho educativo. Yo quería ver en cuestión a eso, la vulneración que se está haciendo, cómo podemos hacerlo respetar, porque prácticamente, tanto en medios de comunicación, no estamos muy bien informados. Por decir, estaban dando la cobertura de que van a pasar clases por virtual, ¿no? Pero yo lo veo conveniente, algunos acceden a eso y otros no. Por decir, en área rural, otros pueden acceder con el Wi-Fi, pero el equipo no lo tienen. En cuestión a eso, yo veo que no están analizando bien y estarían vulnerando los derechos de los estudiantes. Y también, o sea, eso más que todo era mi pregunta de mi doctor. Gracias, querida Leonor. A ver, nuevamente vuelvo a decir lo que dije hace un momento atrás. Evidentemente es muy difícil mantener una igualdad o una armonía, un equilibrio en esta situación, por ejemplo, entre los colegios particulares y los colegios fiscales, ¿no? Obviamente, sin estigmatizar a nadie, es más probable que un estudiante de un colegio fiscal o de un área rural tenga muchas menos posibilidades de acceder a una laptop o a una computadora que un niño de ciudad que va a un colegio particular, evidentemente. Eso está generando eso es una desigualdad que se está acentuando, sí, sí, evidentemente. ¿Qué tipo de políticas debería implementar el Ministerio de Educación? Miren, yo sinceramente no me atrevería a decirles qué hacer, pero sí qué consecuencias deben tomar en cuenta. Y es esta, nuevamente.
Si el año escolar o el año académico va a continuar, tiene que continuar para todos. Quizás no de la misma manera, pero debe continuar para todos, tratando de que este grupo de personas que no acceden a la información de la misma manera que el resto, de alguna manera se equipare, ¿verdad? No sé, me imagino que dándoles computadora, ¿no? Facilidades para adquirir una computadora o tablets, que parece una locura, sí, pero ¿qué está diciendo este tipo? ¿Cómo le van a dar tablets a cada familia? Bueno, en el anterior gobierno le daban bonos innecesarios, ahorita una laptop, ¿cuánto te sale? Puedes comprarte una laptop con $100. Los bonos que te daban en el anterior gobierno eran superiores a eso. Entonces o sea, se puede ver la manera de trabajar en conjunto con otros ministerios, escuchar a la sociedad, escuchar las preocupaciones de las personas y sobre todo, y esto es una cosa muy, muy importante, que cada política siempre sea pensada en no generar mayor o el año académico se cierra para todos o se apertura para todos, y si se apertura para todos, ver las necesidades de cada grupo social para que haya cierto equilibrio. No va a haber una igualdad. Evidentemente, una persona con mayor poder adquisitivo siempre va a tener una ventaja, en todo sentido. Eso es algo inevitable, pero hay que de alguna manera paliar esa situación. Yesenia, por favor, tiene la palabra. ¿Está ahí Yesenia? Creo que no está. Otra persona le vamos a... Tenía una pregunta acá que me parece interesante. Dice, buenas noches. Mi pregunta es sobre el derecho a la salud. Derecho a la salud, que por parte del sector privado está siendo muy pisoteado, porque un artículo en las noticias salió que la internación de un paciente en terapia intensiva en una clínica cuesta $10,000. ¿Ya? A ver, yo lo que les estoy comentando ahora, información que he tenido de gente que está asegurada con seguros privados en clínicas privadas, ¿no? Si existiesen clínicas privadas que están cobrando garantías, como les acabo de decir ahora, que están cobrando un número exorbitante por cuidados para pacientes con COVID, ese es un atentado a la salud, pero indiscutible. ¿Por qué? Porque están aprovechándose de esta especulación, de esta situación, de este drama, de esta crisis sanitaria, para poder elevar el precio de sus costos. El paracetamol sigue costando lo que sigue costando. O sea, los medicamentos siguen costando, algunos siguen costando lo mismo, otros que cuestan importarlo más han elevado el precio. Juan Fernando, ahora mismo te doy la palabra. Entonces, no es una cuestión de desprestigio, es una cuestión de que también debemos cuestionar, vale la redundancia, qué está pasando con el tema de la salud privada. La salud privada trabaja en una órbita muy diferente a la salud pública. Entonces, hay clínicas que no tienen, digamos, que te cobran una cantidad de dinero que no corresponde al servicio que te dan. Es decir, tengo entendido que esos $10,000 son solo la garantía para poder ser atendido. Y hay un hospital que está cobrando $40,000. Entonces, ahí deberíamos exigir información, deberíamos exigirle al CEDES, a la Secretaría de Salud, ¿qué medidas van a tomar respecto a esa situación? Primero, si es verdad o no es verdad. Segundo, ¿por qué están implementando ese tipo de cobros? Y tercero, ¿cómo lo justifican y si eso está o no dentro de norma? Porque, me vuelvo a decir, no estoy en contra de los hospitales privados, pero si hay una especulación y un aprovechamiento por un drama, por una crisis sanitaria, yo creo que es conveniente que se intervenga y que de alguna manera también esto se acabe. Perdón, Luis Fernando, adelante. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Quería hacer mi pregunta, la siguiente. ¿Me escucha, no, doctor? Sí, adelante. Ya. Quería preguntar sobre
toda la población, digamos, la mayoría, o por mi parte, digamos, yo saqué crédito igual del banco y hay tanta gente igual que debe. Pero resulta que no sé mucho, me he informado que ya están mandando, digamos, comunicados que tienen que pagar. Eso, digamos, a nosotros o a toda la población nos afecta, digamos, para salir a trabajar y poder, digamos, seguir adelante y poder, digamos, solventar también los gastos en la familia, en las casas. Todo eso sería mi pregunta, doctor. El tema de los préstamos bancarios, ¿cómo afecta a los derechos? Sí, nuevamente, el gobierno ha sacado un decreto justamente, hay una ley, me parece, ni siquiera es un decreto, hay una ley que exhorta a los bancos durante cierto tiempo no cobrar justamente este tema de las deudas, y que ahorita hay una discusión de que sí se está haciendo, que no se está haciendo. Hay de hecho una acción de cumplimiento que se ha presentado en contra del gobierno porque algunos bancos han hecho caso omiso a esa normativa. A ver, yo creo que lo más importante ahora es preservar la vida y la salud. Pero es difícil preservar la vida y la salud si no hay trabajo y si encima te están ahogando con deudas. Entonces, me parece que si el gobierno y las instituciones, como la ASFI, por ejemplo, no regulan esta situación de los inmediatamente, están directamente afectando otra vez esa estabilidad que apenas la estamos logrando tener. O sea, realmente ahorita Bolivia está teniendo una cierta estabilidad porque afuera no hay gente matándose. Pero, sinceramente, hay muchas cosas que, vuelvo a decir, hay que cuestionarlas. No digo que hay que salir a las calles y romper la cuarentena, porque eso sería absurdo, pero sí hay que cuestionar, y está bien hacerlo, a los gobiernos sobre ciertas decisiones que toman, que no toman en cuenta la lesión a estos otros derechos. Y siempre exigirle respuesta, o sea, ok, muy bien, usted va a implementar esta medida que va a hacer tal cosa. Ahora, esto a mí me afecta de esta forma. ¿Qué va a hacer para que no me afecte tanto? También de ahí parte digamos, todos tenemos que poner el hombro y decir, bueno, no a todos nos va a llegar la misma cantidad de dinero, evidentemente no va a haber tanto circulante, va a haber una crisis económica más adelante, entre el gobierno que entre, va a haber la crisis. Hay que poner de nuestra parte, sí, pero también hay que decirle al gobierno, okay, pero ¿qué vas a hacer vos para que yo no sienta esa crisis de una manera tan fuerte? Si seguís permitiendo que el banco me siga cobrando cuando yo no estoy trabajando, entonces no me estás ayudando. Hay una acción de cumplimiento pendiente ahí en contra justamente de lo que acabas de decir. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? La crisis sanitaria que se está viviendo en el mundo a partir de la pandemia del coronavirus ha reavivado la difusión de expresiones cargadas de estereotipos discriminatorios que en muchos casos devienen en situaciones de violencia hacia personas. ¿Qué acciones tomar ante esta circunstancia que están pasando muchas personas? Nuevamente, la información es la clave. En esta situación la información es la clave. Mientras más informada esté la gente, mejores decisiones se pueden tomar y mejor reacciona la población a cualquier tipo de medida que el gobierno trate o busque implementar. Entonces, si no hay información, la gente... ¿Qué pasa cuando ustedes toman una decisión desinformado? ¿Pueden tomar una decisión sin tener información de qué consecuencias o qué implica tomar esa decisión? No. Lo mismo sucede con esto. O sea, la falta de información, la falta de acceso a, digamos, tener esa información viva, ¿no? Puede generar justamente este tipo de situaciones. ¿Qué pasó con la mujer de San Carlos al principio de la paciente cero? Una estupidez. Una estupidez. Eso mostró el peor de nosotros. Ese tipo de cosas demuestran que todavía nuestra crisis no solamente había sido en salud, también es en educación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Nada, pues el gobierno tiene que informar y la gente antes de hablar tiene que informarse. La gente antes de decir
a emitir una opinión, tiene que informarse, tiene que saber de qué se trata lo que está pasando, porque si no, lo dice la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su recomendación. Carlos, por favor. Uy. Carlos, ¿está? Doctor, buenas tardes, buenas noches. Carlos. ¿Cómo está, Doc? Una consultita. ¿Qué podríamos hacer al respecto en caso de que caigamos en la desgracia de tener coronavirus, pero no podemos acceder a algún hospital público, ya sea porque está colapsado, y peor a una clínica debido a los costos? ¿Qué podríamos hacer en esos casos, Doc, ya que estarían vulnerando nuestro derecho a la salud porque no tenemos plata para internarnos? O sea, yo creo que es ¿O me una... quedo en casa enfermado? No me gustaría decirte que morir en casa, pero a ver, si tenés un sistema de salud público atestado que no te puede recibir más gente, y un sistema y una clínica privada que te cobra precios, yo creería que digamos, algo que quizás se deba hacer, espero que eso sea tomado en consideración, es incluso iniciar una acción popular en contra de las clínicas que estén cobrando precios altamente elevados por el tratamiento de COVID-19, porque es una forma hasta de discriminación. Entonces, yo creo que no habría que esperar a enfermarse y de ahí recurrir a un hospital que no se va a poder pagar o un hospital que está lleno, pero que es público, sino que las autoridades ya nomás deberían estar explicando por qué. A ver, primero, informarse, ¿no? Es decir, si evidentemente eso es así, si los hospitales están cobrando esos precios, primero, ¿por qué están cobrando esa cantidad? Que justifiquen la ¿Sabes cantidad qué? De aquí que están van a cobrando. comer pan sin nada de aquí en adelante. Ya. Porque ustedes no saben guardar para 2 o 3 días. Por favor, aprendan a guardar las medias. Gracias. Ahora sí. Bueno, lo que te decía, esta situación puede darse a que se aperturen acciones populares en contra de hospitales. Si es que estos hospitales estarían especulando y aprovechándose digamos, del drama y de la crisis sanitaria. Un justificativo por la falta de personal, por la falta de insumos médicos para COVID y por eso se han elevado los precios, bueno, ahí decirle al Ministerio de Salud y al CEDES, bueno, señores, ustedes pongan la platita también para que a nosotros nos puedan atender, porque si yo no puedo ir a una clínica pública porque está llena de enfermos, y no puedo, y tengo que ir a una clínica privada, si esta clínica privada me pide $10,000 de garantía y $1,000 diarios para el tratamiento, entonces, ¿qué hago? ¿Me pego un tiro, me muero en mi casa? No. Primero quiero saber por qué están cobrando eso, y si están cobrando eso, pues hagan un convenio con el gobierno para que parte de ese tratamiento lo pague el gobierno y no me tenga que costar la cantidad de que me está costando, que sea, porque al final de cuentas, o sea, no es irse a tratar por COVID-19, no es como irse a hacer una quimioterapia, o sea, son medicamentos, se utilizan medicamentos del día a día, me hago entender. Ahora mismo podrían estar iniciándole acciones populares a esos centros hospitalarios o esas clínicas, si es que injustificadamente han elevado los precios y simplemente están especulando. Porque si los insumos médicos no han subido y el personal médico está trabajando normal, no tienen ningún tipo de justificativo para hacer lo que están haciendo. Gracias, Doc. Bueno. Buenas noches, doctor. ¿Sí? ¿Cómo está, doctor? Una consulta. Dígame, Sucre ha sido catalogado, calificada dentro del riesgo alto, ¿no? Entre los municipios del departamento, tengo entendido eso. Entonces, mi consulta es, ¿qué pasa? Varias instituciones públicas, no voy a dar los nombres, ya han sacado sus comunicados o instructivos que los funcionarios se tienen que incorporar el día lunes, ¿no? Entonces, y más que todas las donde hay algunas buena afluencia de público. Entonces, en ese entendido, si se incorporan estos funcionarios el día lunes y posteriormente unos, qué sé yo, 10, 15, 20 días después,
Dios no quiera, no caen, pero en la enfermedad del COVID hay una responsabilidad, ya que estuviera vulnerando el principal derecho de la Constitución, que es a la vida. ¿Hay alguna responsabilidad, para resumirlo así, de los jefes o de quien emana esta orden, este instructivo, esta circular? Esa sería mi pregunta, doctor. Por supuesto, gracias, José. Claro, por supuesto que hay una responsabilidad por parte de las personas que obliguen a sus trabajadores o los amenacen de despido en caso de no concurrir a sus espacios laborales. Nuevamente, aquí hay una cuestión también preocupante, ¿no? La descoordinación que hay entre los diferentes niveles del Estado. Hoy día veía una entrevista al gobernador de La Paz, Pazzi, no sé si la pudieron ver ustedes, pero era triste, o sea, era triste escucharlo al hombre hablar tanta tontería, hablar de manera tan descoordinada, y simplemente leer un papelito ahí que tenía en la mano, y que de hecho el locutor de la radio lo terminó carajeando, ¿no? O sea, carajo, coordinen entre ustedes. O sea, usted está diciendo que se levanta la cuarentena, pero los alcaldes dicen que se mantiene por el riesgo, y el gobierno central ha dicho una cosa. O sea, pónganse de acuerdo, ¿no? En esta situación, digamos, hay también el tema competencial está siendo muy, muy difuso, muy, muy borroso, porque las alcaldías, digamos, yo te hablo del caso en Santa Cruz. En Santa Cruz, por ejemplo, las alcaldías están relativamente coordinando con la gobernación, y la gobernación, pese a todos los problemas, está coordinando con el nivel central. Pero en el caso de La Paz, por ejemplo, el nivel central, el gobierno central, apenas puede coordinar con este tipo, con el gobernador de La Paz, y las alcaldías que no forman parte de su partido político o de su, digamos, de su afinidad política, no las toma en cuenta. O sea, hay un tira y afloje político tan absurdo que están jugando con la salud de las personas. Ahora, si su lugar de trabajo le obliga a incorporarse, pues denuncie. Porque usted no puede incorporarse si es que la alcaldía o el gobierno de su localidad le ha dicho que seguimos en cuarentena. Aquí hay una última pregunta que voy a responder, que me parece súper interesante, de parte de Valeria. Buenas noches, doctor. Hubo un instructivo, si no que me equivoco, 15-2020 de la APS sobre la Autoridad de Salud, me imagino, sobre los seguros privados que no pueden suspender el seguro. Pero a mí me pasó, mi agente de seguro, un comunicado que me quitarán la antigüedad del seguro por no cancelar. ¿Qué cree que se puede hacer con esto? Porque perder la antigüedad de un seguro en estos tiempos es preocupante. Bueno, el tema de los seguros es sumamente complejo, ¿no? Hoy día, como les decía, varias personas afines, allegadas a mí, me comentaban que sus seguros, por ejemplo, esta situación de pandemia, en la letra chica de sus contratos, dicen que los seguros no se hacen cargo. O te pagan, un seguro de un amigo, su agente le decía que si él cree que tiene coronavirus y se hace la prueba en una clínica privada o en un laboratorio privado, la prueba le cuesta 1.000 bolivianos. Ahora, si él da positivo, le reembolsan 700. Si da negativo, pagó los 1.000. Y si da positivo y lo tienen que internar, el seguro le cubre hasta $2.000. Estamos hablando de que algunas clínicas están cobrando $10.000 de garantía solamente. Nuevamente, ¿qué acciones está tomando el CED o el Ministerio de Salud en este tema? Es algo que hay que exigirle. No solamente pensar está bien pensar en los respiraderos, en las barbijos y todo, pero también pensar en cómo la gente accede a los servicios de salud. Lamentablemente, aquí hay una disyuntiva, muchos amigos no están constitucionalistas, no están muy de acuerdo conmigo, pero de alguna manera yo creo que el Estado debe intervenir, y mi sueño personal es que suceda lo que sucede en España con el sistema de salud, que prácticamente no existe el sistema de salud privado. La salud no debería ser privada.
En fin, la educación y ciertas otras cosas privadas, lo entiendo, pero la salud privada es algo que a mí hasta el día de hoy no me cabe. Y claro, como hemos tenido un gobierno que no invirtió un peso en salud, pero sí millones de dólares en cancha, estamos en una situación en la que tampoco podemos cerrar los hospitales. El desafío de este nuevo gobierno, que va, no estoy hablando del que está, el que le toca entrar en las próximas elecciones, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la salud es algo que el Estado debería tomar. O sea, pienso que no debería ser privada, no debería estar privatizada. La salud no debería caer en manos del sector privado, sino en el sector público, y que los privados se sometan 100% a el interés de la salud pública. Es algo muy fuerte lo que estoy diciendo para algunos que son más liberales o más, digamos, de ese corte un poco más capitalista, pero yo sinceramente pienso que la salud no debería ser privada. Bueno, doctor, creo que hemos concluido la charla muy amena, sobre todo muy orientada a la coyuntura, y también agradecer a los participantes. Esperemos que haya sido de su satisfacción. Y el día de mañana también tenemos una charla del doctor Goitia a la misma hora. Y una vez más le agradezco, doctor, por su participación, esperando siempre contar en futuros eventos de capacitación con su conocimiento y su experiencia. Claro que sí, Miguel, muchas gracias por la invitación a vos y a Edgar y a todos los que participaron de esta conferencia. Les agradezco un montón y bueno, tomamos en cuenta de que vienen tiempos difíciles, somos jóvenes y tenemos que cuestionarnos. Gracias, doctor. A ustedes. Bien, con eso hemos concluido. El día de mañana a las 19:00 también la conferencia del doctor Marco Antonio Goitia. Y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias.